patronos y patronas de la Fundación Blas Infante, familiares de Blas Infante, queridos amigos y amigas, para mí es un honor dirigirme a todos ustedes como presidente de la Fundación Blas Infante en este acto tan significativo en el que rendimos homenaje a una de las figuras más universales y sensibles de nuestra historia andaluza, Al-Mutamid, último rey de Sevilla, a través de la mirada profunda y poética de Blas Infante. Hoy nos reunimos para celebrar no solo una obra literaria, sino también un encuentro entre la memoria, la identidad y la belleza. Al-Mutamid es un símbolo de la Andalucía que fue y que sigue viva en nuestra cultura, la del arte, la palabra y la tolerancia, la del diálogo entre civilizaciones, la del amor como fuerza creadora y humana. Es la séptima obra que se edita fruto del convenio de colaboración entre la Fundación Centro de Estudios Andaluces y la Fundación Blas Infante, y que conocemos como Biblioteca Blas Infante. El padre de la patria andaluza quiso rescatar en Al-Mutamid la esencia del espíritu andalusí, la sensibilidad de un pueblo que incluso en los momentos más difíciles supo expresar la vida a través de la poesía. Escrita con una finalidad pedagógica, esta obra de teatro gana en intensidad a lo largo de los 3 actos que la componen. Y hoy, con esta presentación, rendimos tributo a esa herencia que sigue inspirándonos para construir una Andalucía más consciente, más justa y más libre. Me hace una especial ilusión esta reedición, sencillamente porque veo hecho realidad el deseo de mi abuela Angustias cuando le insiste a su marido que esta obra viera la luz cuanto antes. El autor lo reconoce en la siguiente dedicatoria: a María de las Angustias, quien tuvo un vehemente deseo por ver publicado este libro. Agradezco a nuestra querida Pura Sánchez, patrona de nuestra fundación, su magnífico prólogo, y no puedo estar más de acuerdo con ella cuando afirma que esta es una obra rara por su belleza y singularidad. Igualmente, mi más sincera enhorabuena al profesor Emilio González Ferrín, amigo y colaborador ya de tantos años, y un placer siempre tenerlo compartiendo no solamente esta mesa, sino cualquiera de ellas. Insisto, autor del brillante estudio que nos introduce en la obra, al que también he de agradecerle las aclaraciones establecidas en dicho estudio sobre la insistencia por parte de algunos interesados en que Blas Infante fuese musulmán y separatista. Mi agradecimiento, en definitiva, a todos los que han hecho posible este acto, al equipo organizador, a las instituciones colaboradoras y, por supuesto, a este público que mantiene viva la llamada del legado del padre de la patria andaluza. Que esta velada nos sirva para recordar de dónde venimos y hacia dónde queremos seguir caminando juntos, con la palabra, la cultura y la dignidad como guía. Bienvenidos y que disfruten de la obra. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Querido Javier, querido presidente de la Fundación Blas Infante, patronos y patronas de la Fundación Blas Infante, señoras y señores, amigos todos, muy buenas tardes. Para mí es un placer, como director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, estar una vez más hoy aquí en este mágico y espléndida sede de la Fundación Blas Infante, presentando un nuevo libro de esta colección que tanto cariño y tan importante es para nosotros en el Centro de Estudios Andaluces, que es la colección de libros dedicados de las obras de Blas Infante. Yo muy brevemente quería exponerle 3 aspectos. Mi disertación va a ser muy cortita, pero va a ser sobre qué es lo que hace la Fundación Centro de Estudios Andaluces, sobre todo con la Fundación Blas Infante, las cosas en las que hablamos. Una de ellas, y quizás la más importante, es esta. La segunda,
centrarme, sacarles 3 ideas seguramente sobre las que después la autora del prólogo y del estudio introductorio podrán seguramente disertar un poquito más en profundidad, seguramente lo sacarán y desarrollarán más expresamente. Y después, por último, presentarlo brevemente a estas personas que por muchos de ustedes ya son conocidas, pero que el acto en sí lo contempla. En primer lugar, y como bien ha comentado el presidente de la Fundación Blas Infante, uno de los elementos fundamentales de colaboración entre ambas fundaciones es el de la coedición de la colección de libros de Blas Infante. Este es el 7º ejemplar, único, y además del que teníamos muchas ganas. Me acuerdo de casi al principio de llegar a la dirección que por ahí me decía, ¿cuándo vamos a sacar la obra de Al-Mutamí? Y bueno, qué mejor persona que ella para prologarlo y que Emilio para hacer el estudio introductorio. Además, Emilio, habiendo estado en el centro hace ya unos pocos de años como investigador precisamente en nuestra casa. Y después por la significación, es una obra muy particular de Blas Infante porque no deja de ser una obra teatralizada, pero que obviamente, como todo lo que hacía Blas Infante, tenía un significado detrás y un trasfondo y un mensaje. Y sobre, además de la edición de estas colecciones, el ciclo de conferencias dedicado también a la vida y el pensamiento de Blas Infante, que hacemos con motivo de su nacimiento allá por el mes de junio. Algunas veces nos toca un poquito más de calor, otras veces menos, pero la verdad que siempre son agradables y satisfactorias y siempre aprendemos algo de esas jornadas. Y después la continua colaboración que hacemos en otras actividades, sobre todo relacionadas con la Casa de Blas Infante y el potenciar su memoria y su obra. Sin detenerme mucho más allá de todo esto, porque toda esta información la tienen tanto en la página web del Centro de Estudios Andaluces como en la del Museo de la Autonomía de Andalucía, donde además tienen acceso a toda la documentación que tenemos en el centro documental de la Autonomía y en el Centro de Investigación del Centro de Estudios Andaluces. Permítame muy brevemente que les comente 3 ideas que me parecen muy importantes que están reflejadas en este libro. La primera de ellas sería la tolerancia religiosa y cultural que promulga esta obra, que yo creo que en los tiempos que vivimos es algo todavía muy, muy actual. Después también el rechazo a los radicalismos y a los integrismos, o sea, como diferencia de la tolerancia religiosa. Y el tercero sería el respeto a la dignidad personal, individual, como consecuencia precisamente de la necesidad de respetar todos estos actos. Yo estoy seguro, esto es algo que ya le he escuchado a Emilio en otras disertaciones, hablando de estas cuestiones, pero que me parecen sumamente interesantes de contextualizar, porque al final es un mensaje claro de lo que el padre de la patria andaluza, de lo que Blas Infante nos intentaba transmitir en ese sentido. Y permítanme que muy brevemente lea una pequeña cita que hace de unos poemas, precisamente de Al-Mutamí, en el estudio introductorio que hace Emilio González Ferrín en su obra, y que relata precisamente, a ver si lo encuentro aquí un poquito más para adelante, que hace precisamente, pone en valor precisamente esta cuestión. Y es referente a, dice, si lo encuentro, fundamentalmente, Blas Infante a través de esta obra nos traslada, entiendo que nos intenta, yo no soy historiador, soy politólogo y sociólogo, pero entiendo que nos intenta trasladar la idea de que la identidad andaluza debe fundarse sobre todo en la tolerancia, en la pluralidad cultural y en la libertad y la dignidad personal. Por tanto, entiendo que esta obra es una alegoría, se podría entender o podríamos entenderla como una alegoría política y ética que reivindica para Andalucía, igual que para cualquier sociedad, los valores de convivencia, libertad y respeto y diversidad.
La cita no la he encontrado, pero estoy seguro que cuando lean el estudio introductorio le va a ser muy interesante. Y ya sin más, permítanme que le presente brevemente, porque los currículum de ambos ponentes ahora es bastante extenso, pero que les resuma brevemente algunas consideraciones sobre Pura Sánchez y sobre Emilio González. Pura Sánchez, licenciada en Filosofía Hispánica por la Universidad de Granada, y ha desarrollado su carrera profesional como profesora de lengua castellana y literatura en el Instituto Velázquez de Sevilla. Desde el año 2000 ha desarrollado trabajo de investigación en torno a la situación de represión y de las condiciones de vida cotidiana de las mujeres durante la dictadura franquista. Del mismo modo, en relación con su trabajo investigador, ha impartido conferencias en cursos de verano en la Universidad Pablo de la Vida en Sevilla, invitada por el Aula Cervantes de Zagreb, y en las universidades de Zagreb y Zadar, y por el ISUC, Instituto de Historia del Umbria Contemporánea, Proyectos de Dones y de la Identidad Cultural. En el 2010 recibió el Premio Andalucía en Memoria Histórica por la investigación recogida en la publicación Individuos de dudosa moral. Es también, además, autora de 2 colecciones de relatos, Historias sin historia, de la editorial Huida, y Al otro lado del todo, en la editorial Huida, también en el año 17. Además, como saben ustedes, y si no se lo digo yo, es miembro del patronato de la Fundación Blas Infante. Y por el otro lado, Emilio González Ferrín, que es profesor de Pensamiento Árabe e Islámico de la Universidad de Sevilla, doctorado en 1995 en la tesis sobre diálogo euroárabe. Su perfil docente e investigador trata de superar el orientalismo en la interpretación de lo árabe-islámico. Ha sido investigador visitante en distintas universidades europeas y americanas, y además es miembro del comité de dirección del ICCES, de la Washington International Council for Middle East Studies. Creó la cátedra de Al-Ándalus en la Fundación Tres Culturas del Mediterráneo, y en 2018 dirigió el comité científico de WOCMEX, World Congress of Middle Eastern Studies. Premio de Divulgación Científica de la Universidad de Sevilla en 2008 y medalla de oro del CIHAP, del Círculo Intercultural Hispano. Ha publicado numerosos artículos y decenas de monografías, entre las que destacan Diálogo Euroárabe, Salvaciones Euroorientales, el modernismo islámico o La palabra descendida, una lectura intelectual del Corán, que fue galardonada con el Premio Internacional de Ensayos Jovellanos en el 2002. De igual modo, ha formado parte hasta 2009 del jurado de las letras de los premios Príncipe de Asturias. Y en el ámbito de la literatura y de las religiones comparadas, ha publicado La angustia de Abraham y Cuando fuimos árabes. Sin más, le paso la palabra a Pura Sánchez. Muchas gracias. Bueno, yo me voy a servir de una luz adicional porque si no, no veo un pimiento. Buenas tardes a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a este acto que de alguna manera abre el curso aquí en la casa de la Fundación Blas Infante. Siempre es un placer encontrarnos en torno a los temas y en torno a los actos que se organizan en esta casa, que tienen como eje y como hilo conductor poner de relieve tanto la vida y el pensamiento de Blas Infante como la modernidad y la actualidad de su pensamiento, ¿no? Y bueno, cuando se planteó la posibilidad de reeditar, porque en realidad esto es una reedición, pero que desde los años 80 no se encontraba el libro en ningún sitio, de la obra de Motamid, el último rey de Sevilla. Efectivamente, como ha dicho Tristán, yo insistí porque yo esta obra no la conocía, de hecho me tuve que llevar un ejemplar de aquí para leerla, y la verdad es que por la obra no puedo decir más que me sentí en cierto modo seducida y cautivada por el texto. Como han dicho mis amigos y compañeros que me han hecho la presentación, yo he sido toda mi vida una modesta profesora de lengua y literatura en un instituto de secundaria, pero he tenido la gran suerte de que eso que tanto me gusta, que es la literatura, encima me ha dado la posibilidad de comer y de vivir medianamente bien y desde luego honradamente. Entonces esto me parece que es una suerte. Así que me encontré con la posibilidad de hacer el prólogo a esta edición de Motamid,
que no tengo más que agradecerle a la Fundación, no ya el hecho de que me haya distinguido con el honor de ser patrona de la Fundación, que lo soy desde hace ya creo que 6 años, sino también porque es el segundo libro del padre de la práctica andaluza que prologo, que tengo la ocasión de prologar. El primero me lo encargó la Fundación, fue La dictadura pedagógica, pero este segundo tengo que decir que pedí yo prologarlo. Y bueno, los libros son como las casas, ¿no? Los libros son lugares en los que se puede habitar con otras personas, con otros pensamientos, y este libro me ha provocado y me ha dado la ocasión de habitar junto a Blas Infante, que es siempre un honor y es siempre también una responsabilidad, y también de aparecer junto a Emilio González Ferrín, modestamente, que siempre es una maravilla, porque siempre se aprenden muchísimas cosas de este hombre que sabe tanto. Bien, yo he escrito el prólogo y yo creo que la función de todo prólogo es invitar a los lectores, captar a los lectores y a las lectoras, hacerles que lean el libro y que lo lean, si es posible, con gusto, adelantando algunas claves que a veces son claves que se pueden quizá objetivar, pero otras veces son claves que son muy subjetivas. Entonces, bueno, yo aquí en este prólogo lo que he hablado es de claves, obviamente, que son subjetivas, y ya veremos cuando ustedes se lo lean si las comparten conmigo o no. Una de las cuestiones por las que yo empiezo a hablar, de las que yo empiezo a hablar en este prólogo, es justamente del hecho de adjetivar esta obra como una obra rara, que, como decía Javier, es una palabra que tiene un sentido que a mí me parece precioso, porque es una palabra que indica, por una parte puede indicar efectivamente que se trata, y como de hecho es en la obra de Blas Infante, de una obra rara, por escasa y por inusual, porque Blas Infante no escribió nada más que esta obra de teatro y otra que no llegó, estaba un poco en ciernes, que no llegó a publicar, y que era sobre Almanzor, ¿no? Y no llegó a terminar. Y yo utilizo el adjetivo rara en el otro sentido, en el sentido de que es una obra que es original y que es bella, en ese sentido en el que creo que esta obra se puede adjetivar de rara. También he intentado contextualizar un poco el momento literario, sin entrar en grandes profundidades, el momento literario en el que Blas Infante escribe esta obra, porque me interesaba subrayar algo que a mí siempre me ha parecido muy evidente en el pensamiento y en el trabajo intelectual de Blas Infante, y es la modernidad y lo absolutamente situado en el mundo y lo bien que entendía el mundo en el que vivía. Y eso me parece que es una cuestión importante, porque a veces hacemos análisis históricos que lo hacemos cuando han pasado 20, 30 y 50 años, y ahí es bastante más fácil hacer algún tipo de análisis o de acercamiento histórico a los hechos, pero acercarse a los hechos, a determinados hechos, como fue, por ejemplo, recordando la dictadura pedagógica, fue, por ejemplo, el análisis que hace Blas Infante de la Revolución Rusa, de la Revolución Bolchevique de 1917, 3 años después de haberse producido la revolución, y cuando una lee ese análisis se da cuenta de lo absolutamente acertado que era, eso tiene bastante más mérito, y desde luego requiere una inteligencia y un conocimiento del mundo en el que uno vive que no era habitual, pero sí era bastante frecuente en un hombre, creo yo, de la categoría intelectual de Blas Infante. Entonces, fíjense que cuando Blas Infante escribe esta obra en el año 1920, pues bueno, Valle Inclán acaba de publicar Luces de Bohemia, por ejemplo, ¿no? García Lorca está empezando a escribir una obra que fue una de sus primeras obras de teatro, El maleficio de la mariposa, y que es una obra muy especial, una obra muy particular. Y por ejemplo, Antonio Machado acaba de publicar Soledades, Galerías y otros poemas. Me interesa por lo menos decir algunas de las cercanías, de las vecindades literarias de esta obra. Pero es que además hay otra cuestión interesante, y es el momento que ocupa, el punto, la coyuntura que ocupa esta obra en la producción literaria y en la producción intelectual de Blas Infante. Cuando se escribe Motamid, Blas Infante acababa de publicar hacía poco tiempo, en 1915 acababa de publicar El ideal andaluz, y acababa de publicar de manera todavía más cercana La sociedad de las naciones, que lo hizo en 1919. Y a esta obra de Motamid le siguieron nada más y nada menos que los cuentos de animales
y le siguió la dictadura pedagógica, justamente. Entonces, yo me planteé, esta obra entonces se puede considerar un paréntesis en esta coyuntura, en esta producción intelectual de Blas Infante, o se puede considerar en cierto modo una continuidad. Pues yo personalmente pienso que se trata de una continuidad, y se trata de una continuidad en dos elementos que tiene la obra, en mi opinión. Uno es el objetivo marcadamente pedagógico, que para mí sigue teniendo esta obra, y el otro, y ahora lo desarrollaré un poco más, y el otro es precisamente el hecho de cómo se acerca Blas Infante a un personaje que es histórico, pero a la vez personaje de leyenda, y qué quiere hacer con ese acercamiento desde otra perspectiva. Entonces, en mi opinión, lo que Blas Infante hace no es una obra extraña que es un paréntesis en su producción, sino que es un modo, un medio que ha encontrado para seguir hablando de sus ideas, haciéndolas más accesibles, haciéndolas más comprensibles, y además por un medio como es el teatro, que es un medio que puede llegar a un público diferente, porque para asistir a una obra de teatro y entenderla no hace falta saber leer, no hace falta tener una formación especial, hace falta, creo yo, aceptar la convención que supone ser o situarse en la cuarta pared, y a partir de ahí conectar a través de la emoción. Entonces yo creo que estos elementos son los que están presentes, y por lo que yo creo que se puede hablar de ese interés pedagógico al que aludía. Y luego la elección del momento y del personaje, en mi opinión, son absolutamente significativos, porque de lo que viene a hablarnos Blas Infante aquí es de un personaje histórico que tuvo una importancia fundamental en la historia de Al-Ándalus, pero también, o de Al-Ándalus, que yo lo he escrito de acuerdo con Emilio. Ya le pregunté, por favor, me tienes que explicar por qué escribes Al-Ándalus, porque seguramente si lo escribes tú es que se deberá escribir así, y no Al-Ándalus como solemos escribir, pero esa explicación se la voy a dejar a él. Bien, como decía, es la elección de ese personaje histórico y es la elección de ese momento, de esa coyuntura que es el final del reino, el último rey de Sevilla, el final del reino de Sevilla. Entonces, en ese sentido, lo que yo quiero es aclarar qué hace también Blas Infante con ese personaje histórico, porque estamos en un contexto en el que, desde el punto de vista teatral, de lo que todavía España no ha salido de las representaciones teatrales de la obra romántica, en las que se habla de personajes históricos convertidos más o menos en personajes de leyenda y muy transformados y muy retocados, o del teatro burgués, o bien del teatro de los hermanos Álvarez Quintero, que por cierto también estaba triunfando en ese momento, y que era un teatro, pues yo no sé cómo lo considerarán ustedes, pero yo lo considero bastante de cartón piedra y bastante lleno de tópicos, ¿no? O sea, supongo que era un tipo de teatro que a Blas Infante no le gustaba especialmente, no lo sé, a mí no me gusta desde luego, pero lo que sí es cierto es que él hace un trabajo teatral al que le llamo, por cierto, exposición dramática, y esto es interesante tenerlo también en cuenta, un trabajo teatral que se aleja de ese contexto tradicional, digamos, y bastante trillado de lo que era el teatro en ese momento. ¿Y cómo lo hace? Pues lo hace a través de la evocación. Evocar es una manera de recordar, de traer a nuestra mente a través de la emoción, ¿no? Y es muy interesante este ejercicio, porque en esa evocación Blas Infante no solamente evoca un tiempo histórico y a un personaje histórico, sino que está estableciendo una relación con Andalucía y con la situación del pueblo andaluz. Y eso es algo que, por ejemplo, cuando Manuel Ruiz Lagos hizo el prólogo a la edición primera de Motamí, que fue en el año 1983, ya habla de esa conexión que se establece en la obra, no de una manera muy evidente, pero sí lo suficientemente evidente, diríamos, entre lo que fue el destino del último rey de Sevilla y el destino de Al-Ándalus, en cierto modo, es decir, el destino de un pueblo y las ideas y el pensamiento de la Andalucía contemporánea a Blas Infante. Claro, hablar de vocación de alguna manera nos lleva a otra cuestión, y es una cuestión que yo me planteo también en el prólogo, en modo de pregunta, y es si la obra es una obra nostálgica o es una obra melancólica.
el hilo entre el delgado hilo o la frontera que separa un sentimiento y otro, una emoción y otra, es interesante y yo creo que existe y es más que evidente. La nostalgia es la tristeza que provoca el ser consciente del bien perdido, de la felicidad perdida. O en términos históricos podríamos decir el ser consciente de lo que pudo haber sido y no fue. Mientras que la melancolía es una especie de engrudo que, al contrario que la nostalgia, que no nos quita la alegría de vivir, la melancolía sí que acaba con la alegría de vivir. Y no hay más que pensar en las personas melancólicas y en sus propias sensaciones. Bien, en ese sentido yo he jugado siempre con la idea y me he contestado a la pregunta diciendo que no se trata de una obra melancólica, sino de una obra nostálgica en la que se subraya ese momento de Al-Ándalus, que se le compara con la situación del pueblo andaluz, como digo, en la Andalucía contemporánea, y se dan en cierto modo las claves, algunas claves para entender nuestra historia. Ese sentimiento de nostalgia, de alguna manera, yo lo he percibido desde el primer momento. Y lo he percibido desde el primer momento, incluso yo me refiero al propio título, cuando se habla del último rey de Sevilla. Si nosotros no supiéramos nada de la historia de Al-Ándalus, ni supiéramos quién era Mutamid, ya sabemos por el subtítulo que se trata de un proceso que en la obra, en esa exposición dramática, de lo que se va a hablar, en cierto modo, es de un ocaso. Y eso es algo que desde ese momento nos sitúa en un punto emocional, podríamos decir, de evocación y de nostalgia, como digo. Ahora bien, hay un elemento que provoca el dramatismo en la obra, y porque, insisto, se trata de una exposición dramática, y es justamente el choque, la confrontación que se produce en muchas escenas, en muchos momentos de la obra, entre esa sensación de nostalgia por el bien que está a punto de perderse, por ese ocaso que en definitiva es al que se refiere la obra, con el contraste que se produce con elementos extraordinariamente bellos, extraordinariamente llenos de belleza. Y eso hace que, digamos, la pérdida sea aún más dolorosa. Y eso es el efecto dramático, esa confrontación, digamos, la que produce ese efecto dramático. Es muy interesante, por ejemplo, la primera parte de las 3 de la que consta la obra, es muy interesante esa descripción que se hace por boca del Santón de lo que era Al-Ándalus en ese momento. El Santón lo dice como todo buen integrista, en este caso religioso, pero no son los únicos que aparecen los cadíes, aparecen los faquíes y por supuesto aparecen los mercaderes, que son los grandes enemigos internos de Al-Ándalus en ese momento, ¿no? Y entonces dice el Santón, como digamos señalándolo en sentido negativo, una descripción que resulta leída con los ojos de cualquiera absolutamente atractiva, ¿no? Le dice esta es una ciudad llena de impíos, un reino lleno de impíos, a los que no se presta atención a los imanes, ni a los faquíes, ni a los cadíes. Dice, cuyas mujeres van con el rostro descubierto, estudian y discuten con los hombres en las tertulias. Y el príncipe Abu Qasim reflexiona al respecto sobre esto y dice, mi pueblo sabe que yo percibo estas realidades de la religión y de la ley a través de los cristales más transparentes que el cristal alcoránico. Son los cristales limpios de sombras ancestrales, depurados por el genio de nuestra raza y por la reflexión de nuestra filosofía. Entonces, curiosamente, el Santón lo que echa en cara a quienes lo están escuchando, que se burlan de él, es esa libertad y esa entrega a la palabra, al razonamiento, a la filosofía y también a la belleza. En la segunda parte hay otra escena que me van ustedes a permitir que me refiera a ella brevemente, pero recuerden que es que pretendo incitarlos a la lectura. Entonces hay una escena que es una auténtica belleza, que es el momento en el que Intimad espera la llegada del rey, que le ha prometido que va a ser testigo de excepción ella de un milagro, porque el rey en su poder es capaz de hacer milagros.
y el milagro es hacer que florezca la sierra cuando no es tiempo de nieve. Bueno, aquí Blas Infante hace algo desde el punto de vista literario precioso, que es coger una leyenda popular, que es la leyenda que cuenta cómo el rey cultivó, plantó almendro en Medinazara para que cuando la reina se asomara al balcón viera que en la sierra había nevado, ¿no? Habían florecido los almendros. Entonces coge esa leyenda y la incrusta ahí en esa segunda parte para, por una parte, presentarnos el magnífico y espléndido personaje de Itimat, que está realmente tratado a la misma altura que Motamid, y por otra parte, para acentuar ese dramatismo de que mientras todo se acerca al final, la contemplación de la belleza, como decía, nos lo hace todo mucho más hiriente, ¿no? Mucho más sufriente. Entonces, la reina en esa escena, además, utiliza la palabra, mientras el rey sale a guerrear, sale con su espada a tratar de salvar lo poco o lo mucho que se pueda salvar. La reina utiliza la palabra y el diálogo para tratar de convencer a los faquíes y a los cadíes de que no traicionen al rey. Ella sabe que el diálogo es un poco imposible, pero no deja de confiar en la palabra. Entonces ahí hay un enfrentamiento entre dos elementos, que son la espada por un lado y la palabra por otro. Y aparece Itimat como la reina capaz, como la mujer, yo digo, paridora de ideas y de hijos. Los dos elementos que, digamos, hacen posible y pueden seguir haciendo posible la vida. Porque la vida siempre es posible mientras haya memoria. Entonces, en ese sentido, aparece esa maternidad como una resistencia, como un elemento de resistencia frente a la destrucción y frente al caos. Bien, las acotaciones son interesantísimas, las acotaciones en una obra literaria, como lo eran las acotaciones de Valle-Inclán. Yo me acordaba, leyendo la primera acotación que aparece en esta obra, me acordaba de las acotaciones de algunos de las obritas pequeñas de Martes de Carnaval de Valle-Inclán, que dicen una de ellas: y un gato atraviesa la escena con una sardina en la boca. Y dices tú, madre mía, para poner esto en escena, esto puede ser. Hombre, en términos realistas del teatro realista de finales del 19 era un poco complicado. Pero es verdad que las acotaciones tienen un sentido, igual que en el caso de Valle-Inclán subrayan a veces el esperpento, pues en este caso subrayan ese carácter evocador y ese carácter de belleza simbólica, a veces metafórica que tiene la obra. Y hay una que está al principio de la obra, que es la que abre la obra, y es una acotación escrita en un término poético absolutamente, en el que, digamos, Blas Infante intenta, digamos, aprovechar darle impulso a la lectura y meter al lector donde llega, porque el lector, la lectora ingresan con esta obra en el mundo de la belleza. Y entonces hay una frase en concreto que quiero resaltar, que dice, describe en un momento la escena como la polifonía de voces que asciende de la tierra y rima un himno la policromía, ni con la luz lo leo bien. La policromía de las voces que asciende de la tierra rima un himno con la polifonía de la luz que desciende del cielo, mientras las aguas del río Grande pasan lentas como temiendo alejarse del reino de la belleza. No me dirán ustedes que esto no es una auténtica declaración de principio. Y este es, digamos, el ropaje, este es el lenguaje poético, es el ropaje con el que se viste esta obra y también con el que se mueve a la emoción y se suscita la nostalgia. Y por último, para ir terminando, el epílogo. A mí me parece que el epílogo de esta obra, que está además situado temporalmente bastante alejado de la segunda mitad del 12, cuando se sitúa la acción dramática, y la otra parte, el epílogo, transcurre en la primera mitad del siglo XIV. Pero esta obra no estaría completa, cerrada de alguna manera, sin ese epílogo en el que lo que se narra lo que se cuenta es la peregrinación a la tumba Ahmad, a la tumba de Mutamid. Y ahí es donde Blas Infante, digamos, se preocupa de subrayar y de destilar
algunos de los elementos que han ido apareciendo a lo largo de la obra y donde, digamos, de alguna forma todo acaba cerrándose y acaba teniendo su sentido. Entonces se habla ahí de la casba, de la tumba de Mutamid como la casba de la religión verdadera, que no es otra que la de la libertad, la de la belleza y la del amor. Y yo creo que es interesante insistir en esta cuestión porque a esta casba fue a donde peregrinó Blas Infante y a esta religión fue la que practicó Blas Infante, la de la libertad, la de la belleza y la del amor. A mí esto me parece interesante resaltarlo. Y bueno, en definitiva, el epílogo este es una especie de el final definitivo de la obra, o sea, lo que cierra verdaderamente la obra. Y hay unas palabras, el epílogo además sirve para subrayar otro de los elementos que está presente desde el principio, desde esa acotación primera a la que he aludido antes, como la polifonía de voces y la policromía de luz. Hay un elemento que está presente desde esa primera acotación hasta el epílogo final y es la luz. De hecho, cuando aquí en este momento se habla de la reina Itimás, se habla de que Itimás vaya con su corte por las estrellas del atardecer y se dice que no hay palabras, que las palabras no pueden hablar para referirse a la reina, sino que tienen que ser palabras hechas de luz también, ¿no? Entonces es un elemento que está de alguna manera envolviendo todo, porque para Blas Infante la luz era el sinónimo del conocimiento, el sinónimo de la vida y del conocimiento. Y las sombras eran por contra y la oscuridad el sinónimo de la muerte y de la destrucción. Bien, pues yo espero haberlas convencido para que se lean este libro y se lo lean con todo el cariño, con toda la emoción que me ha provocado a mí misma como lectora. Y en todo caso, yo lo que tengo que decir es que esa luz, ese pensar, ese sentir, ese ideal, de alguna manera, queda reflejado en esta obra. Blas Infante lo hace accesible a otros públicos, a otras personas, con esta envoltura dramática y desde luego no puedo estar más de acuerdo con que la vida será posible, el pensamiento será posible mientras exista la memoria. Muchas gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias, querido presidente, querido Javier, querido director de la Fundación Centro de Estudios Andaluces, Tristán, querida Pura, patrona, queridas, queridos todos. La verdad que para mí es un placer, decía Javier antes, que hemos compartido mesa y también mesa y mantel, y ahí es donde se desarrollan, yo creo, las grandes conversaciones, ¿no? Hay un refrán árabe, es muy breve y lo digo tal cual, dice Isal anijar qabla wa rafiq qabla tariq. Pregunta siempre por el compañero antes que por el viaje y por el vecino antes que por la casa, ¿no? Y yo creo que aquí, ya solamente por estar en este contexto, en esta jama'a, que diría también en árabe, en esta agrupación de personas, ha merecido la pena colaborar con este libro, que además para mí ha sido un honor doble. Primero, por estar haciendo un estudio introductorio de la obra, para mí, central, en tanto que arabista, del padre de la patria andaluza. Y segundo, porque para mí era una vuelta, de alguna forma, al Centro de Estudios Andaluces. Aludía antes Tristán, el director, que yo estuve precisamente con Alberto Egea como investigador senior hace unos años, pero para mi propia biografía intelectual fue mucho más importante que simplemente tener un contrato de investigación. Es que fui atraído hacia los estudios andalusíes precisamente entonces. Yo soy islamólogo, me dedicaba entonces simplemente a los orígenes del Islam. De hecho, gran parte de mi obra funciona como una grieta que se produce intelectualmente entre lo que yo pude estudiar como los orígenes del Islam y lo que de pronto me decían que eran los orígenes del Andalus. Entonces ahí, en esa fractura, es donde se han situado para mí las grandes preguntas intelectuales desde la época en la que yo estuve realmente recibiendo la porosidad que podía ofrecer la Fundación Centro de Estudios Andaluces, que para mí es una institución, evidentemente, ya es una institución con muchísimo calado, una oficialidad innegable, pero tiene siempre un enraizamiento popular, un interés
por lo que ocurre en lo que Ortega llamaba los temas de nuestro tiempo, por la gente de la calle, que para mí es loable. Por lo tanto, era el segundo motivo de satisfacción de poder colaborar con este estudio, ¿no? Decía antes Pura que por qué escribo Al-Ándalus como Al-Andalus. Ahí es otra de las preguntas que estoy dando vueltas ahora mismo, ¿no? Desde luego, ya nunca más escribiré Al-Ándalus con el guioncito. Ese guión he llegado a la conclusión de que es una transcripción para separar el tiempo de lo andalusí frente al tiempo hispano, el tiempo íbero o el tiempo romano. Es decir, esa transcripción es como decir, esta gente era tan rara que mira cómo escribía aquello, ¿no? La segunda cosa es que descubrí, y además recientemente, hace 5 o 6 años, que en las crónicas árabes Al-Ándalus no es la España musulmana ni muchísimo menos, pero tampoco es la España árabe, sino la España territorial. Es decir, en las crónicas árabes, todas las crónicas conocidas, y todas empiezan a partir del siglo X, que es una de las grandes preguntas que yo me he hecho siempre sobre qué sabemos antes del siglo X en Al-Ándalus y por qué. Bueno, pues Al-Ándalus nunca es el sur, sino la península ibérica. No se dice que León o que Aragón sean reinos al norte de Al-Ándalus, sino en el norte de Al-Ándalus. Y esa parte es fundamental porque hablaba antes Tristán de la tolerancia inherente a un texto de un hombre inteligente y sensible a este tipo de cuestiones como Blas Infante, pero es que en la propia descripción del territorio ya hay una incorporación, ya hay una naturalidad territorial de la cosa, ¿no? Por tanto, siempre ya sin guión Al-Ándalus. Y luego, ¿qué hacemos? ¿Con acento o sin acento? ¿Con tilde o sin tilde? Bien, yo creo que se la voy a volver a poner. Al-Ándalus. Porque, por supuesto, si decimos albóndiga o decimos alféizar o decimos almanaque, hay que decir Al-Ándalus sin guión. Pero es que lo propuse hace 1 año y pico en la Real Academia, que se incorpore como palabra tal cual Al-Ándalus. Y me dijeron que si se hace, se debe poner con tilde. Claro, mi argumento es que en la mayor parte del mundo Al-Ándalus se dice Al-Andalus. Pero claro, estamos en español. Y en español se dice Al-Ándalus, y siempre se ha dicho Al-Ándalus. Entonces, ahí estoy con la Real Academia, no en otras cosas, pero en esto sí, y yo creo que sí, que al final me plegaré y se acabará poniendo la tilde. Pero bueno, lo que yo quiero es saber cómo se va a incorporar ese término y cuándo en la Real Academia, ¿no? Sobre el libro en cuestión. Para mí, Blas Infante, y aquí sí debo decir que fui de la mano de Alberto Egea en aquellos tiempos, me acuerdo que editamos un libro sobre la casa de Blas Infante, que fue cuando yo pude escarbar un poco en la figura de este hombre que, segundo refrán en árabe, que dice Al-Insan ibn Waqtihi, el hombre es hijo de su tiempo. Resulta que este hombre parecía que era más hijo de su tiempo que muchos más que le rodeaban. En el estudio introductorio a mí me ha movido unas tenazas intelectuales. Por un lado Blas Infante y por otro lado Américo Castro. Los dos son dos señores que contemplan lo que, según Blas Infante, está ocurriendo y, según Américo Castro, lo que ya ha ocurrido. Américo Castro es el gran defensor de la España multicultural. Yo nunca diría multicultural, sino simplemente cultural. No creo que hubiera 3 culturas, la judía, cristiana y la musulmana. Yo siempre lo digo porque también he colaborado mucho con la Fundación Tres Culturas, que solo había una cultura, que era la cultura andalusí. Había 3 religiones. Eso no quita que nuestra tierra, es decir, la piel de toro y muy específicamente el Valle del Guadalquivir, que es por el que ha entrado toda la cultura al resto de la península, porque todo venía por el Mediterráneo y todo venía siguiendo el sentido de las aguas del Valle del Guadalquivir. Eso no quita, decía, para que esta tierra no sea una tierra de 3 culturas, pero sus 3 culturas deben ser la europea, la mediterránea y la americana. Si no, no se entiende este territorio. Y en ese sentido es cuando contemplo que Blas Infante hizo algo que había hecho Esquilo muchos siglos atrás. Es el principio de una empatía. Es decir, Esquilo, en las épocas de tantas guerras entre persas y griegos, Esquilo, dramaturgo griego, resulta que escribió una obra que se llama Los persas. Y cuando salen los persas a la obra, al escenario, el público griego les abuchea porque son persas. Y cuando mueren, aplaude porque son persas. Pero hay un momento en que el soldado persa se despide de su madre, de su mujer y de su hijo.
y esas tres criaturas lloran, y el público llora con ellos. Es la primera vez en que se produce una verdadera empatía. El gran éxito de los que quieren crear una alteridad es nunca describirla, que nunca aparezca, porque así se le puede odiar más. Pero si lo plantas en medio del escenario, la gente siente que tiene madre, que tiene hijos, que tiene esposa, que puede amar, y por tanto es una persona como nosotros, ¿no? En la época en que Maeterlinck está hablando en el teatro belga, pero se traduce a todas las lenguas europeas, del teatro social, en la época en que Henrik Ibsen lo está poniendo por escrito ya por primera vez, insisto, también el teatro social, en los preludios del tiempo en que Federico García Lorca se montará en el Teatro de la Barraca e irá por los pueblos, porque el teatro tiene que ser social, lo estaba destacando antes Pura. En esa época, incluso antes de la Barraca, ya está Blas Infante colocando al otro en el escenario, pero no solamente como que otro, sino que dentro del otro hay unos y otros. Y por un lado está la nobleza, el valor, la simpatía personal de Al-Mutamid y Timad, y por otro lado están los otros, las sombras, muy bien descrita como los alfaquíes, los cadíes, los mercaderes, una alusión claramente bíblica en mi modo de interpretarlo también, la idea del mercader como la idea de la prostitución de la sacralidad del templo, del territorio. Entonces genera una forma de habitar un territorio dramatúrgico que es el nuestro, en el que los otros ya no son los árabes, porque los árabes somos todos en esta obra de teatro, sino que los otros son los malos de los árabes. Son los que van a venir a quitar de en medio al Mutamid. Es decir, la inteligencia de Blas Infante está generando una alteridad dentro de una naturalidad de que nosotros, yo lo habría dicho y lo mencioné explícitamente en un libro llamado Cuando fuimos árabes, lo que nos unía era una cultura árabe en concreto. A partir de ahí tú podías ser puritano o no, ateo o no, bueno o no, ser cristiano, judío o musulmán. Pero es que cuando en la obra de Al-Mutamid, en la obra de Mutamid, Blas Infante está hablando de que los que vienen almorávides no les gusta que aquí las mujeres van sin velo, que aquí pueden rezar las cristianas, etcétera, etcétera, está preludiando algo que todavía no se conoce, y es el Tratado de Ibn Abdún. Ese tratado, por supuesto, es un tratado de la Sevilla del siglo XII, pero no está traducido. Le quedan 30 años todavía para que lo traduzca Emilio García Gómez en España. No está popularizado y, sin embargo, él preludia algo. Y ese algo es que Tristán lo sabe bien, que yo intenté hace unos años que se celebrara el milenario del Reino de Sevilla, porque el Reino de Sevilla, el que fundó el abuelo de este señor, Al-Mutamid, fue fundado el día 2 de noviembre del año 1023. Está en la crónica, en el telediario de la época, porque son crónicas que se escribieron en aquellos mismos años, no hay trufa posterior. Por lo tanto, el 2 de noviembre del año 2023 se cumplían exactamente 1000 años de aquella fundación. Y me parecía que era interesante en esta ciudad, aparte de pasear lo que podamos pasear por las calles, que nos gusta a todos, podíamos haber celebrado algo. Pero ese no pensar que esa parte de la historia es nuestra, Blas Infante lo daba por supuesto. Claro que sí, ahí estamos todos nosotros. Y allí hay mujeres que rezan y hay mujeres que son cristianas. En el Tratado de Ibn Abdún, y hacía alusión a lo de el Reino de Sevilla por lo siguiente, en el Tratado de Ibn Abdún se habla de las iglesias de Sevilla. Y en las iglesias de Sevilla dice Ibn Abdún, que es un alfaquí, es uno de los malos de la obra de Mutamid. Ibn Abdún dice, no vayáis a rezar cuando suenan las campanas, que eso es solo para los cristianos. Las mujeres, no vayáis a la iglesia cuando el cura está solo, porque son gente rara que, como no se casa, está siempre buscando que se cuele alguien en la iglesia. Está hablando de algo muy concreto que invalida lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Que todos nos hemos criado, todos nos hemos educado intelectualmente a que Fernando III, al cual, por cierto, lo llaman San Fernando, que es un spoiler, porque todavía no lo era, Fernando III, cuando entra en Sevilla, dicen, reinstaura el culto cristiano en la ciudad. Y bueno, y lo que estamos viendo del siglo XI, con que hay campanas, con que hay personas... Es decir, ¿cómo es posible que no hayamos entendido la idea de continuidad en la historia?
Mutamid, la obra de Blas Infante, asume esa continuidad, asume esa naturalidad de que todos formamos parte de un mismo potaje personal, ciudadano, religioso, que se llamó Al-Ándalus. Américo Castro escribió la gran obra de su vida sobre el sentido de qué es España y qué es ser español. Para mí no se deberían decir a la vez. Es decir, una cosa es ser de España, otra cosa es ser español, otra cosa es la españolidad, otra cosa es el españolismo. Ahí hay unos juegos que, desde el punto de vista universitario o intelectual, permiten mucha discusión posible. Pero lo que sí le llama la atención a Américo Castro es que cómo es posible que nos estemos matando. Es hijo de su tiempo, lo que yo decía también de Blas Infante, pero está escribiendo en los años 50, está escribiendo desde Estados Unidos y dice, ¿qué ha pasado en España? ¿Por qué nos estamos matando? ¿Y cuál es su conclusión? Dice, esto viene de antes, esto es algo freudiano, esto no puede ser que sea de ayer, esto no puede ser que de la noche a la mañana a la gente le ha caído un ladrillo y se ha vuelto loca. No, aquí tiene que haber algo. ¿Y qué es ese algo? Ese algo es que no hemos asumido la edad conflictiva. La edad conflictiva es como él llamaba el siglo de oro. Aquí todos mirábamos a Lope de Vega, a Cervantes, a Góngora, a Quevedo, pero ¿y qué había por las calles? El Quijote lo dice claramente cuando resulta que está traduciendo las historias de Alonso Quijano según el manuscrito árabe de Cide Hamete Benengeli. Y cuando le falta parte del manuscrito, en el capítulo 9, se va a un mercado y consigue el manuscrito árabe y llama a alguien y le empieza a traducir. Está describiendo la España de la época de Cervantes con traductores de árabe por la calle y con textos árabes por la calle. También describirá una quema de libros, que será la que consiga que eso ya no sea tan natural después. Pero esa es la conflictiva, que Américo Castro la vio después, es decir, ¿por qué nos estamos matando? La está viendo Blas Infante en los años 20. Todavía no se ha producido el gran colapso de racionalidad española que fue la guerra incivil. No se había producido y sin embargo él está viendo que aquí hay algo que no ha casado. Lo que necesita Américo Castro, es decir, una guerra civil para entender por qué no somos capaces de asumir la naturalidad de la diferencia, lo tiene en 1920 en Blas Infante. Pero además hace otro salto. No lo tiene, es decir, no asumimos que esta alteridad forma parte de lo nuestro porque tratamos al campesino andaluz igual que se trataba al morisco. La asimilación que hace Blas Infante entre el morisco y el campesino andaluz ya es una lucha de clases, ya no hay nada de religión ahí, ya no hay nada de alteridad de idioma. Estoy diciendo aquí de lo que se trata es de a qué hora se come aquí. Y aquí la mitad de los andaluces no tienen hora de comer porque no comen. Bueno, pues eso ya había ocurrido previamente con los moriscos. Aquí a un grupo de personas se le echó a los caminos, o si no, se le echó de la península ibérica. Es decir, la inteligencia, no solamente emocional, para crear un estudio social dentro de una obra dramática como es Mutamid, la inteligencia emocional, decía, tiene también una inteligencia comprensiva de la historia al decir, aquí no ha cicatrizado el pasado, algo que le faltan 30 años todavía al mejor intelectual español sobre la españolidad, que es Américo Castro, para desarrollar, ¿no? Por lo tanto, este libro está lleno de claves. Hay muchas claves simbólicas porque hay mucho mito y hay, en una obra de teatro, creas máscaras. Entonces, tienes que crear una simbología concreta, mítica en cada uno de los personajes. Pero también hay un trasfondo de época que es muy interesante y que es a lo que yo básicamente he dedicado el estudio introductorio, al interés intelectual por esta obra. Esta obra, he dicho que es la época de Lorca, es la época de Maeterlinck, es la época de Henrik Ibsen, pero es que, y es la parte final del estudio introductorio, el padre de las letras árabes del siglo XX, el que se tenía que haber llevado el premio Nobel en 1987, Taha Hussein, que fue Tawfiq al-Hakim, que fue el gran dramaturgo, está haciendo exactamente lo mismo en sus obras. Es decir, la obra social en los años 20, años 30, acompaña a un noruego, Ibsen, a un belga, Maeterlinck, a un andaluz, Blas Infante, a otro andaluz que vendrá inmediatamente después, que es Federico García Lorca, y a un egipcio. ¿Cómo es posible que estuviera tan en su tiempo, tan en la actualidad de la lectura dramática de los hechos sociales de su tiempo, incorporando además la naturalidad de un tiempo histórico
y previendo que a ver a dónde nos va a llevar, que no hayamos cicatrizado la diferencia entre los españoles. Este libro es un libro muy inteligente, es un libro casi profético, diría yo, simplemente porque después se produjeron las exageraciones de las cosas que él estaba viendo en las diferencias sociales de este libro, ¿no? Y a mí me parece un acierto que la fundación, las dos fundaciones hayan decidido ponerse de acuerdo para reeditar este libro, y para mí asociar mi nombre al de Pura y al del Centra y la Fundación Blas Infante, pues es el mayor honor que puedo tener en estos años de mi vida. Así que muchísimas gracias. ¿Hay alguien que quiera algún tipo de aclaración, que necesite alguna pregunta, o que quiera que tenga curiosidad por algo de lo que se ha hablado en la mesa? Si así es, pues en fin, accedemos al turno. Bueno, pues en ese caso procedemos a la clausura del acto. Pues nada, pues muchísimas gracias por vuestra asistencia, y en la espera y en la esperanza de que le haya resultado lo más atractiva posible y lo más interesante posible. Así que muchas gracias, y aquí tenéis vuestra casa para futuras ocasiones que se repetirán, os lo aseguro, con bastante regularidad. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes.